Bueno, el Mundial no es solamente el tema del momento, ¿cierto? La inteligencia artificial se está tomando probablemente todos los espacios de redes sociales, de nuestras conversaciones profesionales, no profesionales. Muy bien lo comentaba ahí. Se me fue el expositor anterior, Ángel. Luis, por ahí está, se me perdió. Así que mi premisa también ante esta charla era lo abrumador que se vuelve el estar escuchando constantemente de inteligencia artificial. Entonces, para seguir un poco con la analogía futbolera, quiero poner la pelota al piso, ¿cierto? Estamos ahí dando muchas vueltas, mucha publicación, mucho también experto hablando, mucha gente dando su opinión al respecto. Creo que es bueno que también desde la industria tengamos ese tiempo y la idea de esta charla es que podamos darnos ese momento, ¿sí? En la historia de la humanidad habíamos tenido una tecnología de tanto impacto como lo ha sido la inteligencia artificial. O sea, creo que el humano desde el inicio de los albores tecnológicos había tratado de acercarse a construir máquinas que se asemejaran o fueran cercanas a nuestra manera de ser, nuestra manera de comunicar, de hablar, ¿cierto? Y lo hemos logrado. Estamos en ese punto de inflexión. Hoy día estamos ante una tecnología que no entendemos muy bien. Y creo que eso es también el primer paso y la primera premisa. Vamos a ir pasando por distintos actos. No estamos entendiendo bien el cambio. Y yo creo que es bueno saber que estamos ante esa adversidad que muchas veces no logramos entender. Y la invitación es a abrir esa discusión. Porque el trabajar o aplicar la inteligencia hacia la industria va a depender de todos quienes estamos sentados acá. No va a venir un experto a decirnos cómo lo vamos a tener que hacer. Y vamos a entender el porqué de eso, ¿sí? El gran impacto que tenemos, porque inteligencia artificial no nació en el 2022 cuando salió la primera versión de ChatGPT. Eso no es así, se viene trabajando hace mucho tiempo, ¿sí? Y las aplicaciones que nosotros veíamos antes eran mucho más puntuales. Podíamos detectar si es que algún trabajador estaba utilizando su casco, si estaba utilizando su arnés, que eran entrenamientos específicos. Eso era la IA clásica. Eso es lo que conocíamos, ¿sí? Para la pandemia nos tomaban la temperatura o veían si alguien se estaba moviendo. Eso es lo que podíamos detectar, porque podíamos entrenar en base a patrones a algún modelo de Machine Learning, alguna red neuronal. Eso era lo que teníamos. Pero el tablero se dio vuelta y cambió rotundamente. Y esto es importante de entender, porque ahora hablamos con otro apellido, inteligencia artificial generativa. Ya no es algo específico, ahora podemos razonar, ahora lee, escribe, nos genera las imágenes bonitas, ¿cierto? Que nos gustan, nos hace la tarea del colegio, ahí como comentaba también mi predecesor. Crea cosas nuevas que no existían a raíz de las instrucciones o de los prompts que nosotros podamos hacer. Entonces esto es completamente distinto y eso es lo que muchas veces nos abruma o no sabemos por dónde abordar, ¿sí? Así que ese es el cambio que hemos experimentado. Y las distintas industrias han tenido, bueno, algunas más impacto que otras, ¿cierto? Yo estoy más cercano hoy día al mundo del software y probablemente donde la conversación está más álgida es ahí los ingenieros, los desarrolladores, ¿cierto? Que están escribiendo código dicen, chuta, una máquina escribe mucho mejor código que yo, ¿qué hago? ¿Cierto? Y efectivamente, hay impactos mayores en las distintas industrias, sobre todo en industrias donde el trabajo no tiene necesariamente componentes físicas. Entonces, no es novedad entender que los números en la construcción son bajos desde la perspectiva del impacto actual, ¿sí? ¿Que puede crecer? Sí, obvio. Hay más tareas que nosotros vamos a poder realizar con inteligencia artificial. No todas. Y claramente, el trabajo físico probablemente no se va a reemplazar hasta que tengamos quizás algún nivel de industrialización específico en algún área. Un profesor de la universidad me decía, los ladrillos se van a seguir pegando mano a mano, uno a uno. Y algo tenía razón, seguimos en eso, así que no pasa nada. Pero hay tareas que acompañan todos los procesos constructivos, ¿cierto? Y hay muchas tareas de gestión, hay muchas tareas de ejercicio cognitivo, solamente ejercicio cognitivo al respecto, donde nosotros vamos a poder sacar el máximo provecho. Entonces, dentro de las industrias afectadas, fíjense, administración y oficina, servicios legales. Hoy día tenemos
abogados que están revisando contratos con inteligencia artificial, redactando cláusulas con inteligencia artificial y automatizando procesos de revisión también de documentación. Entonces, ¿hay un impacto? Sí. ¿Cómo lo estamos abordando nosotros? Todavía estamos bajitos, ¿cierto? Todavía tenemos que ir avanzando mucho más. Y acá me gusta hacer esta analogía del bono y el aumento. Si nosotros en nuestro trabajo alguien nos dijera que vamos a ganar un bono si es que cumplimos con ciertas tareas que debemos realizar, probablemente nos vamos a poner bien contentos, ¿cierto? Y va a ser una motivación para poder cumplir con dichas tareas, ¿sí? Ahora, probablemente esa actitud o esas ganas que le vamos a poner al aumento se van a ver mucho mejor beneficiadas para nosotros si es que, perdón, con el bono, va a ser mucho más el beneficio si es que yo tengo un aumento sostenido, ¿no es cierto? Como que ahí hay una ganancia mucho más sostenible. Entonces, quiero usar esta analogía para el trabajo con la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial se basa en una de las herramientas más importantes que ha creado la humanidad, que se llama comunicación. El hecho de que nosotros podamos estar aquí conversando, compartiendo nuestras ideas, entendiendo lo que yo digo, que vivo en otro país, al sur del mundo, al fin del mundo casi, es por esto. Es porque creamos una manera de comunicarnos. La interfaz que nos ofrece la inteligencia artificial es el lenguaje, y eso es lo que cambió todo. Nosotros estábamos acostumbrados a que la tecnología se basaba en apretar un par de botones que hacían ciertas cosas. Eso ya no existe. Cambió. Entonces tenemos que entender, ok, desde esta perspectiva, cómo nosotros vamos interactuando, ¿sí? Entonces, Ethan Mollick, que les recomiendo que lo sigan en LinkedIn o en sus redes, porque hacen mucha publicación, es un muy buen difundidor de la inteligencia artificial y tiene muy buenas analogías. Acá les comparto una que habla sobre las habilidades de la IA. Y él dice, y perdón que les lea, pero todos quieren enseñar habilidades de IA, ¿sí? Pero nadie sabe realmente qué son las habilidades de IA. Y mucho menos en el futuro. O sea, tenemos idea, estamos perdidos. Podemos enseñar un poco sobre cómo funcionan nuestros modelos de lenguaje, que son los modelos basales que tienen la inteligencia artificial generativa, los Large Language Models, los LLM, ¿sí? Y dar algunos consejos sobre cómo hacer el prompting, pero más allá de eso, ¿qué se supone que la gente debe aprender para estar preparada? Y esa es la pregunta, y a mí me parece interesante. Y la respuesta que da Ethan dice, por ahora la sospecha es que son las habilidades de los gerentes. Es la delegación, es la explicación clara, es la comprensión de las fortalezas, debilidades y debilidades individuales, división del trabajo, gestión de proyectos. Es decir, el que es un buen manager probablemente le va a sacar mucho más beneficio a la inteligencia artificial. Y ahí, ¡pum! Sí, ok. Porque tengo que interactuar ahora con un modelo que hable igual que yo. Entonces, ¿cómo le saco provecho si no soy capaz de dar una buena instrucción, una instrucción clara o un contexto claro, ¿cierto? Entonces, por ahí viene como el trabajo y esta nueva revolución de interactuar con la IA. Y acá tenía un videito, pero era un video de acompañamiento nomás de un proyecto que no aparece, no importa. Pero era para contar una historia. A mí me encanta trabajar con, siempre le estoy pidiendo, conversando con amigos que están trabajando en obra. Yo ya no estoy trabajando en obra, estoy un poquito más alejado. Entonces, me gusta para poder yo también enfrentarme a las problemáticas reales de lo que está pasando con la inteligencia artificial. Yo la uso mucho, trabajo, creo software con eso y entretenido, qué sé yo, pero a mí me aleja. Entonces, cuando converso con mis amigos que están administrando proyectos, que están gerenciando, que están trabajando en obra, me van contando algunas de las problemáticas y también me dicen, oye, ¿cómo puedo resolver esto yo con la IA? Entonces, Carlitos, mi gran amigo de la universidad, de hecho, me dice, Benja, estoy trabajando en un proyecto en el sur de Chile y me di cuenta que cuando estaba haciendo los taludes del proyecto, estaba malas las especificaciones y teníamos malo nuestro presupuesto. Y no nos dimos cuenta hasta que a alguien se le ocurrió revisar las especificaciones técnicas del proyecto. ¿Podría haber resuelto esto con la inteligencia artificial? Dije, mira, la verdad que sí, en gran parte. Al menos la sospecha habría aparecido en un minuto porque hoy día podemos entregarles esos antecedentes a que un modelo los procese y va a ser un trabajo mucho más exhaustivo que el que tiene que hacer el humano para revisar, ¿cierto? Tanta documentación, tantas páginas. El tema es que tienes que saber qué buscar y qué preguntar. Entonces, pasa eso, que de nuevo, la interfaz sigue siendo la comunicación. Me murió esto, falló. ¿Lo paré? Ahí está. ¿El cuadradito? Bien.
Ok, entonces, el beneficio no va a pasar porque yo pueda redactar mejor el correo, porque yo pueda haber generado un reporte y me salvé 4 horas de trabajo. O quizás lo que se hacía en una semana ahora lo hago en un día. El beneficio de la IA para nuestra industria no va a ir porque nosotros salvemos horas. Y yo creo que eso es lo que tenemos que dejar de perseguir. ¿Cómo me ahorro tiempo? Porque si ese ahorro de tiempo después se pierde en que me fui a tomar el café, no vale de nada. Entonces acá necesitamos impacto. Y el mejor impacto que tiene la industria es nuestra toma de decisiones respecto a la gestión del proyecto. Ese es el aumento del sueldo, ¿cierto? No es el bono que me dieron. Entonces, acá el foco es no ahorrar horas, me va a ayudar, obvio, es la manera en la que yo puedo llegar a eso. Pero el foco no es el ahorro de horas, sino más bien la toma de decisiones respecto de. El hecho de que yo tenga la información a mano, el hecho de que yo pueda procesar más datos sin yo tener que hacerlo humano, ¿cierto? Me permite tener a disposición esa información para mi toma de decisiones. Por ahí el comentario de la exposición anterior era que muchas veces estamos expuestos, y comparto la idea, estamos expuestos a un montón de información, no sabemos qué hacer con eso, ¿cierto? Bueno, ahora lo que pasa es que nosotros tenemos que ir a solicitar esa información que es clave. Entonces seguimos siendo nosotros los que vamos manejando el proyecto y tenemos la toma de decisiones. Ahora, ¿quién nos ayuda a responder todas esas preguntas? Sí, el modelo. No voy a estar gastando horas yo, humano, en revisarme un documento 40 páginas, ¿cierto? O quizás sí, la primera vez, pero después cuando ya haya entendido el alcance del proyecto y lo tenga en mi memoria, después probablemente va a ser mucho más rápido preguntarle al modelo, ¿cierto?, sobre algún detalle en específico, que jugar a mi memoria para poder saber qué es lo que está pasando, o para poder revisar un presupuesto, o para poder revisar alguna especificación técnica. Entonces, la idea fuerza acá es no ahorro de horas, sino que toma de decisiones, mejor toma de decisiones. Ahí es donde tenemos el primer impacto, ¿sí? Y acá me paso un poco a lo que venía conversando, lo que la IA hace mejor que nosotros. Y tenemos que entender, hoy día la pregunta es, ¿dónde nosotros no aportamos el valor? ¿O dónde aportamos valor como humanos? ¿Cierto? Entonces, las tareas que son repetitivas, las tareas donde hay procesamiento de datos, las tareas donde hay que leer y extraer información, probablemente la IA nos va a superar. Y hoy día ya hay números de eso, ¿cierto? Creo que no se me pasa nada acá, ¿sí? Pero bueno, el set de capacidades hoy día va por el análisis, por la síntesis, redacción, análisis dentro de la toma de decisiones. No es que tome la decisión por nosotros, pero sí le puedo pedir un par de escenarios para poder entender qué puede pasar, ¿cierto? Entonces, la relevancia va por entender dónde nosotros seguimos aportando valor y dónde la IA va a ser mejor que nosotros. Entonces, aquí los quiero llevar un poquito a reflexionar sobre el proceso de planificación, por ejemplo. Nosotros trabajamos en el curso de la inteligencia artificial todas las aristas de control de proyecto. Y en la planificación creo que hay mucha ansiedad respecto de cómo poder generar su planificación, ¿cierto?, más rápido con la inteligencia artificial, y quieren ver una carta Gantt como el gran resultado. Ese es el output que están buscando. Yo les digo, está perfecto, se puede. Ahora el tema es que antes de querer hacer eso, o antes de lanzarnos a hacer eso, lo que tenemos que entender es pensar en cómo funciona ese proceso, porque no vamos a cambiar la manera en la que nosotros construimos nuestra planificación. Entonces, ¿cuál es el primer paso para poder hacer un plan de trabajo, un plan maestro, una carta Gantt, sea en Proye, Primavera, lo que ustedes quieran, el Excel, la hojita de papel, da lo mismo? ¿Cuál es el primer paso? ¿Qué harían ustedes? ¿Qué harían? ¿Cómo? Un contexto, ¿ok? ¿Qué contexto te interesaría ahí tomar? Fechas, compromisos grandes, contractuales. Bien, hay contexto. ¿Qué más? ¿Qué más necesitaríamos? ¿Qué otra información necesitamos? ¿Cómo? El listado de tareas. Perfecto. Necesito un listado de tareas. Eso es lo primero. Y siendo más técnico, necesito un Work Breakdown Structure o un EDT, una estructura de desglose de trabajo. Eso es lo que necesito. ¿Cómo lo consigo? Necesito antecedentes técnicos, necesito antecedentes administrativos, necesito un par de planos para poder entender también qué estoy construyendo, ¿cierto? Necesito saber dónde construyo, cuándo construyo, en qué época del año construyo. Hay un montón de información para poder hacer eso, ¿cierto? Y ese es un proceso que hacemos hoy día nosotros para poder trabajar una carta Gantt. Bien, segundo paso, tengo mi listado de tareas. ¿Qué más tengo que hacer?
¿Cómo? No, olvídate que hay inteligencia artificial. Estás tú armando el plan. Los participantes, recursos, tiempos, necesito rendimientos, necesito saber cuánto me demoro en hacer la excavación del edificio, necesito saber cuánto me demoro en poner las fundaciones del conjunto de casas que estoy haciendo, cuál va a ser mi estrategia al respecto, ¿cierto? Entonces, este proceso y que estamos haciendo de pensar en cómo yo voy generando este tipo de información o este tipo de outputs me hace reflexionar sobre dónde está mi toma de decisiones y dónde va a participar la inteligencia artificial. Entonces, lo que yo hago justamente en el curso, que les voy mostrando a los muchachos, es hagamos esto paso a paso. Pasémosle todos los antecedentes para que hagamos el primer pasito. El primer pasito es generar nuestro listado de actividades, ¿cierto? Y lo vamos a hacer. Ahora, ¿lo hace a la primera? No. ¿Lo hace sin que nosotros le pasemos ningún antecedente? No. Tengo que dar contexto, ¿cierto? Le tuve que pasar las especificaciones técnicas, le tuve que pasar mi contrato, le tuve que pasar un par de planos, le tuve que pasar un par de proyectos similares con los que yo trabajé antes, para que entienda. No es lo mismo construir el edificio acá en Ciudad de México, en Monterrey, que en Santiago de Chile. No es lo mismo. Entonces, ese contexto es el que está marcando la diferencia, ¿cierto? Ahí va a estar, o ahí radica la diferencia del output. Y puedo seguir avanzando con este proceso para poder llegar a la carta GAN que quiero, ¿cierto? Pero no voy a romper la manera en cómo se hace o en cómo se genera ese control. Entonces, eso es muy importante de que estemos claros de que no vamos a modificar necesariamente el proceso, pero sí lo vamos a hacer más óptimo, probablemente con un output mejor, dado los antecedentes también que estamos entregando. Y lo mismo podríamos hacer, bueno, acá les traje unos ejemplos de lo que hemos hecho trabajando en el curso. Esto es Claude trabajando con antecedentes, generándome un programa, ¿cierto?, con los porcentajes de avance, con las fechas de término de las tareas, con un desglose. Es posible. Y es posible una vez yo entienda cómo funciona ese proceso. Y ese proceso se ha hecho toda la vida igual. Y lo voy a seguir haciendo igual, solamente que ahora tengo ahí un experto que analiza mejor los datos, que hace asimilaciones de datos que yo quizás no voy a ver, ¿cierto? Entonces, ahí viene mi ayuda. Yo puedo pedir que me grafique mi curva S también, no hay ningún problema. Mientras le explique cómo se construye ese gráfico, no hay ningún problema en poder hacerlo. Entonces, voy teniendo esta herramienta que acompaña la construcción de estos sistemas de control de la obra, que es donde más impacto vamos a tener por inteligencia artificial, ¿cierto? En los costos nos va a pasar lo mismo. Si yo les volviera a hacer la pregunta de cómo construimos costos, tengo que construir el itemizado. Bien, para eso necesito los antecedentes. Tengo que construir los precios unitarios. Bueno, necesito los antecedentes históricos de mi empresa para saber cuánto cuestan los materiales, la estructura, etc. Tengo que pasar por el mismo proceso, ¿cierto? Si yo voy a ChatGPT, Gemini, Claude, cualquiera que usen, y le ponen, quiero que me armes el presupuesto para el proyecto tanto, probablemente van a haber más preguntas que otra cosa, ¿cierto? Entonces, entender que hay una capacidad mejor, pero saber dónde aplicarla, es ahí el dilema, ¿ok? Entonces, ese es un poco el punto. Acá tenemos efectivamente una planilla de costos que se hizo Claude a punta de prompting, ¿ok? Pero con la rigurosidad de pasar los antecedentes correctos para que podamos tener contexto de eso, ¿cierto? Entonces, hoy día ya podemos descansar en ese tipo de tareas en los modelos, no tenemos por qué estar necesariamente gastando el tiempo nosotros, pero no nos saca del proceso, eso es lo importante, no nos saca del proceso en ningún minuto, ¿sí? Entonces, esto nos lleva a entender que el santo grial acá no es la capacidad del modelo. Todos están buscando, no, es que yo quiero el modelo más potente, quiero saber cuál es el último porque con ese quizás ahí puedo empezar a trabajar. No, no va por ahí y les voy a mostrar por qué. El verdadero santo grial hoy día es la data que ustedes puedan tener de su empresa. ¿Cuántos de acá podrían levantar la mano y decir que tienen sus procesos documentados? Por ahí. Muy bien. Una mesa de... no sé cuántas tenemos. Ok. Entonces, ¿cuántas de las empresas tienen data estructurada? No información. No el papelito, como lo comentaban, ¿cierto? Con las notas. No, información, data estructurada. Está en una base de datos con un campo asignado, lo puedo buscar, lo puedo llamar. Por ahí, muy bien.
pocos todavía. Y es un gran desafío que tenemos como industria. Entonces, para poder sacar el provecho de los modelos de inteligencia artificial, el problema no va a ser la capacidad de los modelos de inteligencia artificial. El problema vamos a ser nosotros y cuál es la información con la que contamos respecto de data histórica de la empresa, o de los proyectos, o de los procesos, o de los contextos que van envolviendo a las distintas obras que nosotros podamos ir trabajando. Entonces, acá quiero derribar un poco ese miedo que muchas veces hay sobre la capacidad de los modelos. Este es un benchmark que se hace comparando las respuestas de PhD, doctores en biología, doctores en química, doctores en filosofía. Preguntas de doctorado, ¿ok? Que es el máximo nivel académico. Está el postdoctorado, pero el postdoctorado es el doctor que ya empezó a trabajar en alguna investigación, ¿cierto? Pero este es el tope máximo que tenemos como humanidad. Todos los modelos ya lo pasan, en términos de conocimiento. Todos, ¿ok? Todos los que hoy día ya estamos utilizando. Cloud Opus 4.7, GPT 5.4, Gemini 3.1 Pro. Lo pasan, pero trotando, ¿sí? Entonces, no hay problema de capacidad. Otro benchmark. Esta fue la evaluación respecto del comportamiento de análisis matemático, que fue probablemente una de las primeras partes débiles que tenían los modelos, ¿cierto? Habían ciertas maneras en las que nosotros teníamos que promptear para que matemáticamente analizaran mejor ciertos problemas, ¿ok? Y pasa, los LLM están creados para poder predecir el siguiente token. Entonces la capacidad matemática al principio no era tan buena, se entrenaron en eso y hoy día ya lo superan. Hoy día ya lo superan. Cloud Mythos, que no es público, no es de acceso comercial, es el modelo más poderoso que tenemos hoy día como humanidad. Tan poderoso y tanto miedo generó el modelo que Anthropic dijo, no lo voy a sacar al público porque nos van a hackear todo, porque eso hacía el modelo, hackeaba bancos, hackeaba empresas, muy complejo. Dijo, lo voy a pasar a las empresas para que puedan construir todas sus barreras de seguridad con este modelo y ahí recién vamos a ver si lo podemos sacar comercialmente. Ese modelo es el que superó en el fondo las expectativas acá. ChatGPT 5.4 es el que anda mejor en análisis matemático. El resto lo sigue muy de cerca, así que la capacidad hoy día no es nuestro problema. Otro benchmark también interesante, que muchas veces se deja de lado. Esto se llama el Bullshit Bench. Tiene un nombre medio controversial, pero bien interesante. Porque no analiza la capacidad del modelo, analiza otra cosa. Probablemente muchos de ustedes han escuchado de que la inteligencia artificial alucina, ¿cierto? Nos dice cuestiones que no van o por tratar de complacernos, porque están construidas así, están entrenadas para ser complacientes, nos tratan de responder y satisfacer la pregunta que nosotros hayamos hecho sin necesidad de que eso sea veraz, ¿ok? Puede ser verosímil, pero no es veraz, ¿ok? Pasa muchas veces. Entonces, lo que hace este benchmark es que analiza cuáles son los modelos que son más susceptibles a ese tipo de preguntas que parecieran ser reales, pero en verdad son cualquier cosa, ¿ok? Es como que yo le preguntase al modelo cuál es la relación que existe entre el comportamiento bioquímico del acero y, qué sé yo, y cómo afecta esto en las losas postensadas. ¿Hay algo de eso? No sé, pero parece que suena a un problema real. ¿Sí? Suena. Ni siquiera lo sé, lo acabo de inventar. Bueno, hay modelos que me van a responder, me van a decir, sí, mira, en base a los últimos estudios y me van a hacer alguna correlación y me van a entregar una respuesta y me van a decir, sí, la verdad es que está afectando en un 20% las losas postensadas. ¿Existe? Ni idea, probablemente no, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son los modelos que tienen mejor comportamiento a este tipo de preguntas cuando nosotros quizás estamos haciendo preguntas sobre conceptos que no tienen asidero o no existen? Hoy día Claude es el que está ganando ahí en esa competencia, ¿ya? Entonces, también no es solo capacidad de lo que hacen los modelos, sino que también vivimos de cómo los modelos son capaces de razonar, que fue el proceso que acabamos de hacer cuando yo les pregunté sobre planificación. Lo que hicimos cuando les dije cómo construimos un plan maestro fue razonar sobre ese proceso. Y esa es la habilidad más potente que nosotros podemos tener como humanos ante la inteligencia artificial. Esa es la capacidad. Ahí es donde está el valor. Entonces, hoy día hay cosas que los modelos van a hacer mejor que nosotros, sin duda.
De hecho, director de NVIDIA, Jensen Huang, dice, Intelligence is about to be a commodity. O sea, la inteligencia, todos están convergiendo a saber lo mismo, a tener la misma capacidad. Así que también, si que estoy buscando y me estoy cambiando de GPT a Claude o Gemini porque este es mejor que el otro, eso probablemente no va a ser la discusión de un par de años más. Todos van a ofrecer más o menos la misma inteligencia. Ya está pasando, de hecho. Las implementaciones de los modelos, es decir, las capas que nosotros construimos sobre esas habilidades, son las que empiezan a importar ahora. Ese es el desafío que tienen las empresas de software hoy día, ¿cierto? Que las empresas de software, para no quedarse atrás, dijeron, estamos implementando inteligencia artificial, y te ponían un chat. ¿Qué hacía? ¿Qué valor agregaba? Anda a ver tú ahí cómo te las arreglas, pero yo te puse un chat y tengo inteligencia artificial y puedo salir a venderlo con marketing, ¿cierto? Entonces, ¿cómo vamos utilizando esos modelos? Sigue siendo, en el fondo, la pregunta. Bien, y acá otro quote. Si la inteligencia se está convirtiendo en un recurso barato, ¿qué será lo más importante a continuación? Coraje, honestidad intelectual, soltar el ego y la capacidad de mostrarse vulnerable en público, que son probablemente las características más humanas que podemos tener. Así que, más lejos de, y esto es mi opinión personal, lejos de entender que nos estamos como automatizando todo o estamos transformándonos nosotros mismos en máquinas, creo que el llamado es todavía a entender dónde el humano sigue aportando valor por ser humano. Y eso es lo que nos va a llevar a utilizar de buena manera herramientas como la inteligencia artificial. Porque no podemos salir, y en la industria de la construcción no podemos salir de ese loop. Seguimos ahí involucrados. ¿Bien? Entonces, el camino y el desafío que yo propongo para justamente poder abordar este camino de implementación de inteligencia artificial es entender cómo nosotros hoy día vamos a ser capaces de darle contexto a los modelos de inteligencia artificial. Porque el modelo de inteligencia artificial no entiende cómo funciona la construcción acá en Monterrey, o en Ciudad de México, o en Santiago de Chile, o en el sur de Chile, o en cualquier otro lugar, o en mi empresa, o en mi equipo, o en mi obra, día a día, ¿cierto? Entonces, la pregunta es, ¿cómo yo soy capaz de entregar esa información? Y yo le pregunto a ustedes, ¿dónde reside esa información hoy día? ¿Dónde está? Acá. Está aquí. Lo sabemos, vivimos el día a día, nos comunicamos, conversamos, hablamos, entendemos que el de compra es medio lento para recibir las solicitudes. Entendemos que el bodega, después de que termina de mirar Instagram, y recién ve si hay alguna solicitud nueva de alguna compra. Lo sabemos, está ahí, ¿cierto? ¿Cómo lo entregamos? ¿Cómo pasamos esa información? Entonces, el llamado es a descubrir eso para que nosotros podamos sacar el beneficio finalmente de los modelos. Y hasta acá me he referido a la inteligencia artificial. Permiso, voy a tomar un poco de agua porque creo que ya me está matando acá el tiempo. Hasta ahora he sido bien cuidadoso de decir modelos de inteligencia artificial. Que básicamente lo que hacen hoy día, o una de las primeras acciones que empezaron a tomar es que nos asistían, ¿cierto? Nosotros le podíamos preguntar, nos respondían y teníamos ahí una charla bien interesante. Pero acá hay un nuevo concepto, que hace 2 años, creo yo, ya empezó a transformar también la manera en la que se empiezan a comportar estos mismos modelos. Son estas capas que se van construyendo arriba de lo que hace el modelo. Y el concepto clave acá es agente. Entonces, no hay video tampoco acá. ¿Perdimos? Bueno. Ok, el efecto wow no se va a generar, pero les voy a tener que relatar lo que pasaba acá en los videos. Los agentes es la manera, pero tengo un diagrama, así que antes de eso. Sí, ahí tenemos un par de videos que mostraban un poco a los agentes en acción, pero no hay problema. Lo vamos a saltar y lo vamos a tener que explicar. Lo que está pasando con el comportamiento agéntico es que hoy día los modelos y los asistentes que conocemos, un Gemini, un GPT, un Claude, ¿cierto?, son capaces de tomar acciones sobre otros lugares. No es solamente mi interacción en el chat, esa se quedó como la interfaz, pero las acciones están pasando en otros lugares, ¿cierto? Entonces yo desde ese mismo chat puedo hacer que manden un correo, de ese mismo chat puedo hacer que vayan a revisar mis documentos en Drive,
Desde ese mismo chat puedo hacer que cierren la reunión en el calendar, ¿cierto? Con el cliente que yo tenía la reunión, o que vayan a revisar otros antecedentes a mi ERP, o lo que fuere, ¿cierto? Entonces tenemos acciones que van haciendo los modelos en otras herramientas, en otras bases de datos, en otros lugares. No es solamente lo que está pasando en esa interacción en tiempo real a través del chat, ¿vale? Y esto creo que para la construcción es clave, porque la construcción, la problemática que tiene hoy día es que los sistemas tienen baja comunicación. El ERP vive en el mundo del ERP y la obra tiene que extraer eso en algún Excel por ahí para poder trabajarlo y procesarlo y hacer su reporte de costo, ¿cierto? Ni siquiera vive en algún Drive. Pocas empresas hasta hace un par de años utilizaban, de hecho, nubes para guardar los documentos. Hay muchas que tenían los documentos guardados de manera local. No tengo cómo acceder a eso, ¿cierto? Entonces, el hecho de que las piezas no estén con buena comunicación nos afecta hoy día para que podamos ser más ágiles y, de nuevo, en el procesamiento de datos, en el análisis de datos, porque el humano sigue aportando valor en la obra, fuera de la oficina. En la industria de la construcción, el humano aporta fuera de la oficina. Mientras menos horas pasen en la oficina, mejores decisiones se van a tomar. Entonces, acá tenemos un valor real de cómo estos sistemas se conectan, ¿bien? Y la conexión, hasta antes de esa palabra que está ahí, era a través de algo que se llamaban APIs. ¿Todos familiares con el concepto? Más o menos, ¿no? Bueno, API es un protocolo que tenemos para los software para conectarnos con otros software, ¿sí? Es como que yo le paso la llave de mi casa a alguien y le digo, mira, cuando entres a la casa tienes que ir al primer closet, arriba están las toallas, ahí pasas al baño, te puedes duchar y puedes utilizar mi casa, ¿cierto? Ya, son esas instrucciones. Yo le tengo que decir a alguien cómo tiene que ir a utilizar mi casa. En las APIs pasa lo mismo. Los softwares definen un protocolo para que puedan, y dándole un acceso, decirle, mira, acá están mis datos. Y mis datos están estructurados de esta manera. Y en este campo de información vas a recibir este tipo de datos, para que sepas. ¿Ok? Y tú también me puedes pasar datos a mí, pero de esta manera, ¿vale? Entonces es un acuerdo. Lo que tenemos acá, MCP, bueno, la API están hace un montón de tiempo, así que es la manera en la que los softwares se siguen comunicando hoy día y en tiempo real. Cuando alguien dice yo conecté esta aplicación con otra es porque conectaron dos APIs. El tema es que hoy día los modelos pueden hacer esa conexión sin que nosotros tengamos idea de programación y de cómo funciona la API, de hecho. Hoy día si alguien quiere conectar un software con otro, tiene que ir a leer una documentación que es eterna, que es donde aparece toda esta comunicación. Entonces, hoy día los Model Context Protocol, la manera en la que se pueden comunicar los agentes de IA para entender esas APIs, nos permite a nosotros decirle, flaco, quiero que vayas a conectarte con mi Drive. Esa es la instrucción. Perfecto, no hay ningún problema. ¿Quién hace? Soy la IA ahora, sombrerito de IA. Voy, me leo toda la documentación. Ah, entonces para crear una carpeta en Drive tengo que utilizar este parámetro. Ah, para sacar un documento de Drive tengo que utilizar este parámetro. Y yo, humano, ni supe. Eso es lo que hace el Model Context Protocol hoy día. Entonces puedo tener a las distintas aplicaciones conectadas para poder comunicarlas entre ellas o extraer información desde la misma interfaz con la que yo partí, que era ese chat donde le estoy preguntando cómo fue el resultado del partido del domingo, ¿sí? Entonces, así Claude es el que tiene como el marketplace más grande de aplicaciones, de integraciones que ellos ya han hecho, pero también van saliendo otros MCPs por fuera que hay que conectar probablemente y hay que hacer algún trabajito entre medio. Esto ya están como a 2 clics, ¿cierto? Y Gemini también tiene los suyos, ChatGPT tiene los suyos, así que hoy día sí, pueden conectar información, sistemas. Puedo tener mi ERP conectado a Claude para poder saber cuál fue el resultado, ¿cierto?, en términos de costo de mi obra. No tengo para qué ir a descargar un Excel, trabajar y pasar el domingo perdiendo vida familiar, ¿cierto?, armando el reporte. No, lo puedo hacer directamente. Eso es lo que pasa. Entonces, todas las pistas iban a un puro lugar, ¿o no? Necesitábamos un lugar que tuviera data estructurada. ¿Qué mejor que, qué mejor que un modelo de datos con representación tridimensional para poder hacer eso en nuestra industria, ¿cierto? Bueno, BIM es hoy día probablemente la clave para poder resolver también esto que decíamos, tengo que pasarle contexto de mi obra, de mi proyecto, al modelo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el gran beneficio, y lo discutíamos hoy día en la mañana en el desayuno,
uno de los grandes beneficios que tiene el trabajar con modelos BIM no es la tridimensionalidad, ¿sí? Está un poco sobrevalorada esa tridimensionalidad. La puedo conseguir con otro software. El valor que tiene hoy día trabajar con modelos es que nosotros tenemos información que es estructurada, que yo sé, que el modelo sabe desde los datos que eso es un muro, y que es una ventana, y que es un pilar, y que es una columna. Y esa columna tiene una volumetría, y tiene una materialidad, ¿cierto? Y tiene hasta un proveedor, eventualmente. Esa data está, la puedo consultar. Entonces, cuando yo conecto esa información, que era el puente que me faltaba para poder sacarle provecho al modelo, ¡boom!, me saqué la lotería. Y esto ya está pasando. Revit lanzó su MCP para poder conectar Claude. Esto no está a un clic, no. Hay que hacer un par de pasos. Hay varios youtubers ahí que tienen unos tutoriales bien buenos, se los recomiendo. Lo pueden hacer en su computador, Mac y Windows, si es que no me equivoco. Y hoy día puedo tener a Claude trabajando sobre el modelo para, ya sea, tomar acciones o extraer datos. A mí me gusta más la idea de extraer datos. Le dejo la parte de tomar acciones al mundo más de la arquitectura, del proceso de diseño, ¿cierto? Creo que. Pero para el mundo de construcción, nosotros somos consumidores de esa data. Esa data nos interesa para poder trabajar, para poder procesar. Entonces, ¿qué mejor que, y aquí está mi punto también, probablemente una de las barreras de entrada que tiene BIM es el hecho de que tengo que entender cómo funciona. Eso igual va a seguir siendo probablemente un desafío en términos de la estructura de datos. Pero no solamente eso, sino que también tenía que aprender cómo funciona Revit, cómo funciona ArchiCAD, cómo funciona Tecla, cómo funciona Vectorworks. Tengo que aprender un montón de software que tiene un montón de comandos y botones, ¿cierto? Que empieza a complejizar esto. Es una gran barrera de entrada. ¿Hoy día necesito eso? No. Si yo quiero consumir los datos, voy y le pregunto en lenguaje natural qué es lo que quiero hacer. Porque los datos están ahí, porque los datos se pueden consultar, tienen una estructura y el modelo va a poder ir a buscar esa información, ¿cierto? Entonces, el beneficio que hoy día estamos obteniendo es, de nuevo, en la interacción a través de un lenguaje natural con la data de mi proyecto. El desafío de nosotros está en poder entregar de buena manera esa información, esa data, ¿sí? Acá hay otras aplicaciones también para los que les gusta el diseño paramétrico o si es que se quieren construir rutinas con Dynamo, que Dynamo está hecho en Python, que es el lenguaje de programación. Python, los modelos de IA se lo comen, pero en 2 pasadas, así que si quieren construir algo ahí, le piden a Claude que les construya algo, listo, ya está. Así que todo lo que podamos nosotros tener de interacción con el modelo, hoy día lo puedo hacer a través de lenguaje natural. Ese es el beneficio y es probablemente lo que está cimentando el futuro que tenemos nosotros hoy día dentro de las obras de construcción, ¿ok? Entonces, ahí el resumen, los modelos, los agentes, los MCPs y el puente que tiene un nombre bien claro, Building Information Modeling. Y esto para cerrar, y me gustaría pasar luego a la ronda de preguntas, estoy seguro que van a haber hartas. Me gustaría describir cómo va a ser el constructor del 2027, ¿sí? No el futuro. Suena muy lejano, suena como que no va a pasar. Yo digo que esto ya está. Y para mí el constructor del 2027 no va a ir a llegar a la obra, bueno, se va a seguir tomando el cafecito el lunes en la mañana, no hay ningún problema. Va a echar un par de chistes ahí de fútbol probablemente con el compañero. No hay problema con eso. Pero si tiene que hacer seguimiento de los RFIs que tienen pendiente de respuesta, o de los proveedores si le mandaron cotización, o de si respondió un calculista, o lo que fuera, no va a ir a Gmail a revisar, o a Outlook, a lo que usen, a revisar su correo y navegar entre esta horda de correos que probablemente va a tener. No, va a ir y le va a preguntar, con una interfaz de chat, cuáles son los correos claves dentro de estas cosas. ¿Respondió el calculista? No. ¿Pasó esto? No. ¿Pasó esto otro? No. Sí, tenemos la respuesta. Esta fue la respuesta. Ah, perfecto. Contéstale que quiero hacer seguimiento la próxima semana. ¿Listo? Se acabó. Así de simple. Necesito saber cómo va el proyecto en términos de avance. Voy a mi interfaz, pregunto sobre cuál es el estado actual, cómo cerramos la semana. Los equipos subieron sus planillas de avance.
en un formato específico, lo procesamos, tenemos el reporte, corro el reporte. Necesito saber si es que tenemos algún problema de calidad. Tomo la base de datos, la tengo en alguna planilla de Excel. Si quieren seguir trabajando con Excel, ningún problema, súbanlo a Google, eso sí. Así Claude lo puede leer directamente desde Google. Y listo. Y le digo, ok, anda a consultar la base de protocolos de calidad que tenemos de la obra y necesito que me armes el reporte con el dashboard hasta el día de hoy sobre las no conformidades del proceso de calidad. Listo, se acabó. ¿Tuve que gastar tiempo armando reportes? No. Entonces, la manera en la que nosotros vamos a interactuar con la información del proyecto cambia. Y eso es un beneficio para nosotros porque eso nos permite y nos pone en una posición de trabajo donde el humano es clave. Y por ahí lo decía Ricardo, creo que en una de las respuestas que dio a una pregunta. El estar presente. Con esto podemos estar presentes. No solo salvar horas por salvar horas. No, podemos estar presentes para poder atender las situaciones que hoy día probablemente se nos están pasando. Porque estamos encerrados en ese trabajo administrativo que no le da libertad al proyecto. Entonces, espero le haya gustado esta mirada futura